de Maduro, y ahí seguramente también la intervención de otros países. Bueno, digo, la opción es que diga, bueno, acá te entrego todos estos que tengo acá secuestrados, pero te los entrego cuando yo ya esté en el destino donde estoy asegurado con mi familia, todos los generales corruptos que tiene, Diosdado Cabello, que para mí es el ideólogo, porque a ver, lo hemos escuchado a Maduro en más de una oportunidad en un discurso. O sea, el 4 de copa, para quien sabe jugar al truco, es una carta alta comparada a la negligencia total y absoluta, la falta de educación, de formación, como para ser el líder, el presidente de un país como Venezuela, con tanta riqueza, con tanta gente capacitada, con tanta gente. Bueno, lo hemos comprobado los venezolanos que han venido a la República Argentina. También es cierto que en el marco de todos los exiliados ha habido algunos delincuentes que han ido a algún otro país dando vueltas y haciendo alguna tropelía, pero es la minoría, la misma delincuencia que tenemos aquí, o que hay en Chile, o que hay en Uruguay, o que hay en Paraguay, mínima. Pero el pueblo venezolano merece definitivamente que el resto de las naciones, de Latinoamérica al menos, los apoyen en contra de y Lula da Silva, muchísimas gracias por proteger nuestra embajada, un gesto que me parece realmente absolutamente ponderable, que la canciller, ex canciller Diana Bondino, en su oportunidad agradeció profundamente. Ya quedó, pero no se juega mucho más. No se juegan mucho más por resolver democráticamente la vida institucional de un país como Venezuela. Nosotros no teníamos previsto de ninguna manera esto, es lo que estaba sucediendo. Y un medio de comunicación, la radio, ahora el streaming, que nos permite estar en todos los formatos habidos y por haber de la web, hacen que tengamos que ser de alguna manera, no en busca de la primicia, ¿no? Porque evidentemente no lo es, pero tenemos que ser de alguna manera un conducto de información hacia todos ustedes, amigos que nos siguen de tanto tiempo atrás. Así que doy vuelta a la página, ojalá esto se pueda resolver como corresponde, porque primero, no es un tema político, no es un tema de seguridad, no es un tema de inteligencia, es el tema de un simple tipo que podría haber sido herrero, carpintero, abogado, carnicero, cualquier otro oficio. Y obviamente no hubiese tenido la relevancia por haber sido gendarme, que es de donde se toman estos chantas para seguir haciendo de la suya. No nos olvidemos que Maduro ha hablado hasta el cansancio de manera pésima de los presidentes argentinos, tanto Macri como en este caso Milei. Obviamente que ninguno de los dos admitieron que Venezuela fuera una democracia. Obviamente que los dos expresaron a sus respectivos momentos sobre la situación que viven los venezolanos. Y lo hicieron con absoluta claridad y lo hicieron incluso como corresponde frente a los organismos internacionales, que ojalá alguna vez dejen de ser un sello de goma, ¿no? Para empezar a hacer lo que realmente dio lugar en su momento para la constitución y formación de la OEA, de la ONU, etc. Bueno, ojalá todo esto se pueda resolver rápidamente. Pues la vida de un ciudadano, una familia. Hay un niño que es argentino también, que está en Venezuela, que es a quien iba, nació en la Argentina. El niño hijo de una venezolana y obviamente del gendarme argentino. ¿A quién iba a visitar? Esto era. Estaban las pruebas, están los papeles que tiran. Ayer los mostramos, que no entiendo por qué la ministra Patricia Bullrich, lo dije y lo voy a reiterar, se enojó
con la vicepresidente cuando la vicepresidente dijo: yo no hubiese autorizado a que vaya a Venezuela un miembro de la Fuerza de Seguridad, o al menos tendrían que haberlo autorizado para hacerlo formal. Bueno, quedó demostrado que de eso se trata. Quedó demostrado que cualquier miembro de la Fuerza de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, cuando se trasladan, cuando van en comisión, cuando van en licencia, tienen que informar. Esto es una cuestión protocolar. Lo decíamos nosotros, que somos unos legos totales, pero que de esto, por alguna circunstancia que vivimos en la República Argentina, como el caso, por ejemplo, de el intento de golpe de Semana Santa, recuerden, con Raúl Alfonsín presidente. Los que son mayores se acordarán, los otros no, evidentemente, pero hay que leer un poquito la historia. Entonces ahí convocaron inmediatamente a las fuerzas leales. El presidente dio esa orden en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, también Milei, aparte de ser economista, es presidente, es comandante de las Fuerzas Armadas Argentinas. Yo no digo que hay que iniciar una cuestión bélica en este caso en particular. Yo no digo que hay que hacer lo que Rusia hizo con Ucrania. Tampoco sé si estamos en condiciones de hacerlo, porque el propio kirchnerismo se encargó de desarmar, desguazar todas las Fuerzas Armadas. Hasta, recuerden, el submarino. En aquella oportunidad, después le cargaron el tema a Macri, porque son buenos para cargarle el tema a los demás. Mirá, lo que está haciendo Venezuela ahora es una copia de lo que ha hecho el kirchnerismo, y es una copia de lo que ha hecho el nazismo permanentemente. Miente, que algo va a quedar. Y ahí están, en esa circunstancia. Bueno, yo insisto, a ver, amigos, ustedes que son adeptos a Unión por la Patria, ustedes que son adeptos al kirchnerismo, digo, ¿por qué no le piden? Hay un compatriota que no tiene color político, o es que porque tiene uniforme es un enemigo, un laburante es un cabo, no decide nada. ¿Por qué no le piden a su líder que intervenga frente a este hecho? Ella con un llamado telefónico lo puede resolver. Es más, puede tomarse un avión, ir a Venezuela, pedirle el gendarme y venirse con el gendarme. ¿Sabe qué? Ganaría 1000 puntos. Ni para eso sirve, porque, insisto, pide más o vale más la cuestión ideológica que la vida humana. Damos vuelta a la página, señores, y bueno, tanto para decir hoy, ¿no? Además de esto, que como fue primicia, tuvimos que, sucedía en este mismo momento, tuvimos que atacar por este lado. Vamos a hablar de la reducción de empleados estatales, una nueva reducción que va a haber tras el vencimiento de cerca de 50.000 contratos que se producen ahora el 31 de diciembre. Son contratos, no son empleados de planta. Vamos a hablar de ese tema en el segundo bloque. Vamos a dar nuestra opinión también. Vamos a hablar de la barbaridad. Nuestros gremialistas, la verdad, yo no entiendo cómo se sostienen en el tiempo. Yo creo que simplemente porque los afiliados son siempre un rebaño de ovejas, ¿no? En definitiva, porque Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, Asociación Trabajadores del Estado, ahora dice que en el 2025 tiene que ser el año en que le robemos la motosierra y le cortemos la cabeza a ellos. Yo no quiero que le vaya bien a Javier Milei, porque si le va bien a él, nos va mal a todos. Cometió un sincericidio el tipo. Le está yendo mal al sector gremial, porque el pueblo se está dando cuenta, el pueblo trabajador, que sus dirigentes se han enriquecido a costa de ellos sin resolverle sus propios problemas. Y se han dado cuenta que la dirigencia gremial argentina tiene un color político determinado y no admite de ninguna manera
variedad de pensamiento dentro de sus organizaciones. Pero bueno, vamos a hablar de eso también. Le voy a dar mi opinión como hacemos habitualmente. Información con opinión, que es el estilo de Juntos en Rex. Vamos a hablar de todo este nuevo show que hay con el desdoblamiento ya confirmado. Ayer lo anticipábamos nosotros como posible hecho que se produjera en el día de hoy. Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires produjo un desdoblamiento de las elecciones. Vale decir, la renovación de los legisladores de esa ciudad se va a hacer en una fecha distinta a las elecciones generales. Les voy a contar por qué, le voy a dar mi opinión también al respecto. Sin embargo, también dice que no debiera haber más paso, conteste con lo que dice el gobierno nacional, pero esa es otra historia. Vamos a hablar, si podemos, de cómo vamos a andar con la agroindustria en la economía para 2025. Si bien va a ser sostenida y va a seguir siendo el sostén básico de la economía argentina, en algunos casos no hay demasiadas buenas noticias, y esta vez no tiene que ver con la sequía, como fue en el 2023, sino que tiene que ver con una serie de cuestiones que el gobierno deberá resolver, que prometió resolver en campaña, que lo siguió prometiendo durante todo este año y que todavía no se está dando, que son las famosas retenciones. Pero miren, por más que estos días de fin de año uno se vuelva más espiritualista, más optimista, más esperanzado, hasta nos cae un hálito de bondad frente a nuestros semejantes. Y por ahí queremos hablar del pan dulce, la sidra, si la mesa la tendemos afuera, adentro, si arriba o abajo, si nos juntamos con los familiares o no. El mundo sigue andando, la vida sigue andando, la Argentina sigue andando. En la Argentina somos 47 millones de habitantes y tenemos casi la mitad sumergidos en la pobreza. Y la pobreza es por ahora, desde mi punto de vista, solo datos. Detrás de los números y de los valores porcentuales, que por ahí dice, qué bueno, mirá, bajaron 2-3 puntos. No debemos olvidar que hay compatriotas de todas las edades que la están pasando muy mal y sin poder siquiera visorar un futuro inmediato promisorio. La pobreza en la Argentina ha sido un problema persistente y complejo que continúa afectando a millones de ciudadanos al cabo de décadas de políticas fallidas. Me dirán, ¿y por qué ahora tenés que hablarme de esto? Porque vos a lo mejor vas a estar en torno a una mesa con algún buen plato de comida y muchos no. Muchos no. Con la llegada de este presidente Javier Milei a la presidencia, bueno, se abrió un intenso debate sobre si su política económica, caracterizada por fuertes ajustes, es una receta válida para mejorar la situación social en el mediano y largo plazo, o si simplemente agravará la pobreza de una manera más terminal. No es un tema menor. Esa política ha sido descrita como un shock de ajuste que busca equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal. Bien, este enfoque fue defendido por economistas que argumentan que sin un ajuste fiscal severo, la economía argentina no podría estabilizarse ni crecer de manera sostenible. Nosotros mismos lo veníamos
diciendo desde ya mucho tiempo atrás. Pero demos nombres. Redrado, por ejemplo, ex titular del Banco Central, dice que el gran acierto fue equilibrar las cuentas públicas. Chocolate por la noticia. No se gasta más de lo que se ingresa. ¿Cuántas veces pusimos esto como ejemplo, no? Desde el hogar, diciendo no podemos gastar más de lo que ganamos, porque nos endeudamos y después no lo podemos pagar. El equilibrio fiscal y de las cuentas no se negocia, dice Redrado, que es lo mismo que dice el presidente. Sin embargo, este ajuste ha generado costos sociales significativos con sectores de la población que sufren las consecuencias de la reducción del gasto público y la desregularización del mercado. Claro que el debate se centra en si este enfoque es sostenible y si realmente puede mejorar los datos de pobreza a largo plazo. Los defensores de Milei argumentan que, aunque el ajuste inicial pueda ser doloroso, es necesario para sentar las bases de un crecimiento económico sólido y sostenible. La reducción del gasto público y la eliminación de subsidios ineficientes, según ellos, permitirán una asignación más eficiente de los recursos y fomentarán la inversión privada, lo que eventualmente generará empleo y reducirá la pobreza. Hasta ahí sí, pero no están las condiciones para generar empleo todavía. Vamos a hablar de esto cuando en el próximo bloque también hablemos de la cantidad de despedidos en el empleo público. Pero está al otro bando, los críticos de esta política económica, que en tanto señalan que las políticas de ajuste suelen tener un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables de la sociedad. La reducción del gasto público puede llevar a recortes en programas sociales esenciales, afectando a aquellos que dependen de ellos para su subsistencia. De hecho, el gobierno no lo ha hecho. Debemos reconocer, por el contrario, ha aumentado los niveles de ingreso de esos planes sociales, limpiando los que no servían y limpiando la cantidad que eran inexistentes y limpiando los intermediarios. Pero además, la desregularización del mercado, y ahí yo creo que puede aumentar la desigualdad y dejar a muchos trabajadores sin protección laboral. Estos críticos economistas argumentan que en lugar de mejorar la situación social, la política de Milei podría agravar la pobreza y la desigualdad en el corto plazo. Para entender mejor este debate, yo creo que es útil comparar la situación actual con los resultados de las políticas kirchneristas que supuestamente estaban dirigidas a combatir la pobreza. ¿Recuerdan? Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se implementaron políticas de reducción de la riqueza y promoción del consumo interno. Sin embargo, aunque estas políticas lograron reducir la pobreza en los primeros años, eventualmente llegaron o fueron llevando a un aumento sostenible de la pobreza. Por otra parte, la falta de transparencia en las estadísticas económicas, el intervencionismo estatal generaron tensiones económicas que culminaron en una fuerte devaluación de la moneda y en un aumento de la inflación. Que quienes más sufren son los de menores recursos. El kirchnerismo, a pesar de sus intenciones manifiestas, solamente manifiestas, no logró resolver los problemas estructurales de la economía argentina. Por el contrario, la dependencia del gasto público y la falta de reformas estructurales
llevaron a un estancamiento económico y a un aumento de la pobreza en los últimos años de su gobierno, como todos sabemos. Y en este contexto, la política económica de Milei se presenta como una alternativa radicalmente diferente, pero no exenta de riesgos y de desafíos. Y acá la pregunta clave es si la política de ajuste de Milei puede evitar los errores del pasado y realmente mejorar la situación social en tiempos venideros. No necesariamente próximo por lo que vemos. Para lograrlo, será crucial que el gobierno implemente medidas complementarias que protejan a los sectores más vulnerables durante el periodo de ajuste. No alcanzan las que hasta aquí se acordaron. Esto podría incluir programas de asistencia social focalizados, inversiones en educación y sobre todo capacitación laboral y políticas además que fomenten la creación de empleo de calidad. Eso es básico. Quizás algo de eso hay en el hecho de que este año los incrementos en el importe de beneficios sociales, como dije hace un instante, definidos por el gobierno, superaron en términos porcentuales a los índices inflacionarios del mismo periodo. ¿Alcanza? No. En conclusión, la posibilidad de que los datos de pobreza en la Argentina mejoren bajo la política económica de Javier Milei es un tema de intenso debate todavía. Mientras algunos ven en su enfoque de ajuste una receta válida para el crecimiento sostenible, otros temen que agrave la situación social en el corto plazo. La historia reciente del país, marcada por los resultados mixtos de la política kirchnerista, subraya la necesidad de un enfoque equilibrado que combine la estabilidad macroeconómica con la protección social. Bueno, a ver, está planteado, hemos opinado al respecto, está desandándose un camino, pero solo el tiempo y ninguna otra cosa o actor más dirá si la estrategia de Milei puede lograr este delicado equilibrio y llevar a la Argentina hacia un futuro más próspero, pero por sobre todas las cosas más equitativo. Es imperante sacar de la pobreza y de la indigencia a tantos argentinos, muchos que cayeron en ese estadio en los últimos 4 o 5 años. Pero por ahora se mantiene la expectativa y nada más que la expectativa. Y esa expectativa es a puro esfuerzo de la sociedad. Y la pregunta final es, ¿cuál será el límite?